Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día. María y José todavía no han salido de su asombro por el inesperado encuentro con Simeón y por su misteriosa profecía que preanuncia la realidad de la cruz. Y de pronto se suma a la escena una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. La vemos acercarse renqueante, pero vivaracha, porque es una mujer muy anciana. Se había quedado viuda muy joven, cuando apenas llevaba 7 años de casada. Pero aquel dolor, en lugar de alejarla de Dios, le había acercado más a Él y había decidido dedicarle toda su vida, una vida sacrificada, sin apartarse del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. El verbo griego que se traduce por sirviendo es latreguo, que significa también adorar. Cuando se habla del culto de latría, se habla de la adoración que se debe solo a Dios. Y en la misa de Nochebuena, el Papa Francisco nos animaba a redescubrir la adoración, porque adorar no es perder el tiempo, sino permitirle a Dios que habite en nuestro tiempo. Es hacer que florezca en nosotros la semilla de la encarnación. Es colaborar con la obra del Señor, que como fermento cambia el mundo. Es interceder, reparar, permitirle a Dios que enderece la historia. Y a eso se dedicaba Ana, sirviendo a Dios con su oración y con sus ayunos. Y nos podemos imaginar que la gente que frecuentaba el templo conocía bien a Ana y la tenía quizá como una persona un tanto excéntrica, que había perdido la cabeza. ¿Para qué servía ayunar y rezar tanto? Y sin embargo, también es fácil imaginar la fuerza y la convicción de la mirada de Ana, el fuego ardiente y joven de un corazón que nunca ha perdido la esperanza porque confía en su Dios. Y los ayunos y oraciones de Ana le habían servido para reconocer en un pequeño niño al Redentor del mundo. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y me parece, Señor, que la anciana profetisa Ana, aunque tal vez no había tenido hijos, puede muy bien representar a tantas abuelas que siguen manteniendo la fe en sus familias y que no pierden la esperanza. Sus hijos y sus nietos quizá las miran con cierta lástima. Pobre, mi abuela ya se ve que es de otra época. Se sigue creyendo todo eso de Dios, va a misa todos los días, reza no sé cuántos rosarios. La profetisa Ana representa a esas abuelas que, a pesar de la educación cristiana que han procurado transmitir a sus hijos, ven también con dolor cómo sus hijos y sus nietos se han ido apartando de Dios y viven una vida muy alejada de Él. Esas abuelas que tantas veces hacen un rato de oración contigo, Jesús, también a través de estos audios de 10 minutos con Jesús. Y de vez en cuando les pasan el audio a sus nietos con la esperanza de que los escuchen y les pueda ayudar. Y sus nietos, a veces solo con la idea de tener a su abuela contenta, empiezan a escuchar los 10 minutos. Y tú, Jesús, aprovechas para tocar sus corazones, para que se paren a pensar, aunque solo sea por un momento, si no será su abuela quien lleve razón. Para que se den cuenta de que su abuela no es una ingenua que no conoce los problemas de la vida, sino que los conoce, los ha experimentado y sabe muy bien dónde encontrar la solución a todos esos problemas. En la fe en Jesús, el Hijo de Dios que se ha hecho hombre para librarnos de nuestros pecados. El Papa Francisco ha hablado con frecuencia de los abuelos,
y ha recordado en más de una ocasión que su camino de fe está especialmente ligado a su abuela materna. Decía una vez, al poco de ser elegido: tuve la gracia de crecer en una familia en la que la fe se vivía de modo sencillo y concreto, pero fue sobre todo mi abuela, la mamá de mi padre, quien marcó mi camino de fe. Era una mujer que nos explicaba, nos hablaba de Jesús, nos enseñaba el catecismo. Recuerdo siempre que el Viernes Santo nos llevaba, por la tarde, a la procesión de las antorchas, y al final de esta procesión llegaba el Cristo yacente, y la abuela nos hacía, a nosotros niños, arrodillarnos, y nos decía: mirad, está muerto, pero mañana resucita. Recibí el primer anuncio cristiano precisamente de esta mujer, de mi abuela. Esto es bellísimo, el primer anuncio en casa, con la familia. Y esto me hace pensar en el amor de tantas mamás y de tantas abuelas en la transmisión de la fe. Son quienes transmiten la fe. Esto sucedía también en los primeros tiempos, porque San Pablo decía a Timoteo: evoco el recuerdo de la fe de tu abuela y de tu madre. Y el Papa nos ha animado en numerosas ocasiones a luchar contra la cultura del descarte y acercarnos a los ancianos para aprender de ellos, porque los ancianos son la reserva de sabiduría de nuestro pueblo. En otra ocasión contaba el Papa que cuando visitaba residencias de ancianos allí en Buenos Aires, les preguntaba: ¿cómo está usted? ¿Y sus hijos? Bien, bien. ¿Cuántos hijos tiene? Muchos. ¿Y vienen a visitarla? Sí, siempre. Sí, vienen. ¿Cuándo vinieron por última vez? Y decía el Papa: recuerdo que una anciana me decía: por Navidad. Y estábamos en agosto. 8 meses sin recibir la visita de los hijos. 8 meses abandonada. Esto se llama pecado mortal. ¿Entendido? Y en una de las catequesis que dedicaba el Papa Francisco a los abuelos se refería precisamente a Simeón y a Ana. Simeón y Ana, que esperaban tu venida, Señor, cada día con gran fidelidad, desde hacía ya muchos años, y tal vez estaban un poco resignados a no verte, pero seguían esperando y rezando. Y cuando María y José llegaron al templo para cumplir las disposiciones de la ley, Simeón y Ana se movieron por impulso, animados por el Espíritu Santo, y el peso de la edad y de la espera desapareció en un momento. Simeón improvisó un bellísimo himno de júbilo. Fue un poeta en ese momento. Y Ana se convirtió en la primera predicadora de Jesús. Hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y decía el Papa en esa catequesis: queridos abuelos, queridos ancianos, pongámonos en la senda de estos ancianos extraordinarios. Convirtámonos también nosotros un poco en poetas de la oración. Cultivemos el gusto de orar. La oración de los abuelos y los ancianos es un gran don para la Iglesia. Es una riqueza, una gran inyección de sabiduría también para toda la sociedad humana, sobre todo para la que está demasiado atareada, demasiado ocupada, demasiado distraída. Alguien debe incluso cantar también por ellos, cantar los signos de Dios, proclamar los signos de Dios, rezar por ellos. Y el Papa acaba esa catequesis hablando en primera persona del papel fundamental de los ancianos. Podemos recordar a los jóvenes ambiciosos que una vida sin amor es una vida árida. Podemos decir a los jóvenes miedosos que la angustia del futuro se puede vencer. Podemos enseñar a los jóvenes demasiado enamorados de sí mismos que hay más alegría en dar que en recibir. Los abuelos y las abuelas forman el coro permanente de un gran santuario espiritual, donde la oración de súplica y el canto de alabanza sostienen a la comunidad que trabaja y lucha en el campo de la vida. Y aunque parezca a veces que los nietos no hacen ni caso, las palabras de los abuelos siempre tienen algo especial para los jóvenes, porque cada abuela tiene su receta especial, el secreto de la abuela. Y el Papa Francisco, por ejemplo, siempre lleva en el breviario y lee a menudo las palabras que le entregó por escrito su abuela
el día de su ordenación sacerdotal. Que estos mis nietos, a quienes he dado lo mejor de mi corazón, tengan una vida larga y feliz. Pero, si en algún día de dolor, la enfermedad o la pérdida de una persona amada los llena de desconsuelo, que recuerden que un suspiro en el tabernáculo es donde está el mártir más grande y augusto, y una mirada a María al pie de la cruz pueden hacer caer una gota de bálsamo sobre las heridas más profundas y dolorosas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Gracias a todas las abuelas y todos los abuelos del mundo. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.